Buenas tardes. Continuando con las audiencias del día de hoy, lunes 16 de junio del 2025, siendo las 15 horas con 31 minutos. A través de esta audiencia, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Checla Soria, va a continuar con la octava sesión de la audiencia preliminar de control de acusación solicitada por la Segunda Fiscalía Suprema, proceso seguido contra doña Yesenia Ponce Villarreal de Vargas y otros, por la presunta comisión de los delitos de uso de documentos públicos falsificados y otros en agravio del Estado, expediente 37-2021-4. Esta audiencia además se registra en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Sí, muy buenas tardes, señor juez supremo de investigación preparatoria, abogados presentes y los demás conectados a esta audiencia virtual. Por el Ministerio Público, Denis Pérez Flores, fiscal adjunto supremo de la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal, con los demás datos ya consignados en las sesiones primigenias. Gracias, doctor. Por la defensa de la señora Villarreal de Vargas. Por la defensa del señor Soto Rivera. Señor juez supremo, muy buenas tardes. Buenas tardes con los presentes. Por la defensa pública, el sector público Alejandro Astacia Vicente, con los datos ya consignados en las sesiones anteriores. Gracias, doctor. Por la defensa de la señora Flores de la Cruz. Muy buenas tardes a todos los presentes. Abogado Arturo Chutar Rodas, identificado con Jositorio 820 y también datos ya consignados en los anteriores. Gracias, doctor. Por la defensa de la señora Vera Maguiño. Buenas tardes, señor juez supremo y todos los presentes. Por la defensa técnica de la señora Vera Maguiño, Milagritos Elizabeth, el defensor público Abel Pedro Rodríguez Pérez, con los demás datos ya consignados en la sesión anterior. También, señor magistrado, por esta única vez voy a estar en defensa de la señora Yesenia Ponce Villarreal de Vargas, en apoyo de mi colega, la defensora pública Aurora Montenegro, que por cuestiones de salud no puede asistir a otros días. Gracias, doctor. Por la defensa del señor Salinas. Muy buenas tardes, el señor magistrado, con todos los presentes, el suscrito Juan Alfonso Malqui La Barrera, con registro de colegiatura número 00399 de Ilustre Colegio de Abogados de Lima Sur. Los demás datos ya asignados en autos y en sesiones anteriores, señor magistrado. Gracias, doctor. Para esta audiencia quedamos en evaluar y resolver respecto de las observaciones, la subsanación de observaciones que se formularon en la audiencia anterior. ¿Perdón? Así. La Procuraduría. Señora Alejandra, la Procuraduría, perdón. ¿Puede acreditarse la Procuraduría, doctora? Sí, buenas tardes, señor magistrado, con todos los presentes, en representación de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, abogada Max Alexandra Rojas García, con registros ya señalados en sesiones anteriores. Gracias, doctora. Disculpe. Voy a resolver sobre el saneamiento del requerimiento acusatorio. Resolución número 29, Lima, 25 de junio del 2025. Autos vistos y oídos, el requerimiento subsanatorio presentado por la Segunda Fiscalía Suprema y el escrito que absuelve el requerimiento presentado por la defensa del investigado Julio César Salinas Venegas, considerando sobre el requerimiento acusatorio subsanatorio. En cuanto al trámite seguido respecto a las observaciones formuladas por las partes, se deberán tener presente que, primero, por resolución 25 del 27 de mayo del 25, se declaró fundada en parte las observaciones formuladas por las defensas de Soto Rivera, Salinas Venegas y Vera Maguiño, disponiéndose de devolver el requerimiento acusatorio, incluyendo sus correcciones, aclaración, modificación e integración. A efecto, se elabore un único requerimiento acusatorio en el cual se individualicen los elementos de convicción y los medios de prueba que se ofrecen respecto a cada uno de los hechos en materia de acusación fiscal en el plazo de 5 días. Con fecha 4 de junio del 25 se presentó el requerimiento subsanatorio de la Segunda Fiscalía. Requerimiento que fue puesto en conocimiento de las partes procesales. El 10 de junio del 25, la defensa de Salinas Vegas absolvió el requerimiento subsanatorio formulando, entre otros, observaciones formales, denunciando la inobservancia de lo dispuesto en el artículo 3491, literales B, C, D, F, G y H del Código Procesal Penal. Esto es, reclama que no se cumple con ninguno de los requisitos legales de la acusación, salvo el referido a los datos de identificación de su patrocinado. Con fecha 13 de junio del 25, la Procuraduría Pública
se ratificó en la petición civil que solicita a favor del Estado. Los demás acusados no absolvieron el requerimiento subsanatorio. En audiencia pública del 16 de junio del 25 se realizó el debate con relación al requerimiento subsanatorio presentado por la Fiscalía y las observaciones formuladas por la defensa de Salinas Venegas. Argumentos de la defensa de Salinas Venegas. Se señala concretamente que entiende que en este estadio procesal se pueden formular nuevas observaciones, además de evaluar si se subsanaron las anteriores. Manifestó que existen 2 hechos imputados a su patrocinado, pero solo respecto a uno de ellos se mencionan las circunstancias precedentes y concomitantes, con lo cual la Fiscalía no subsanó debidamente el requerimiento acusatorio. No se indica cuáles son los elementos de convicción que específicamente se imputan a cada acusado. Respecto a la pena a aplicarse en el caso de su patrocinado, debería variar entre 4 años y 8 meses y 7 años y 4 meses, pero sin justificación se pide 6 años de pena privativa de libertad. Al referirse al delito de falsificación de documento privado por existir atenuantes genéricas, se debe ubicar la sanción dentro del tercio inferior. Esto es en el rango de 2 años a 2 años y 8 meses. Sin embargo, se piden 4 años de pena privativa de libertad, desconociendo los alcances del artículo 46. Indicó que no se evidencia de manera clara y precisa el hecho atribuido a su patrocinado respecto al delito de falsificación y uso de documentos privados, no desarrollando el tipo penal de falsificación de documentos privados. No se realizó el juicio de subsunción típica de la conducta atribuida, invocando los elementos probatorios idóneos y sin desarrollar los aspectos fácticos que rodean el juicio de imputación. Además, no se realizó un análisis debidamente individualizado sobre la reparación civil de 3.000 soles que se pide pagar a 2 de los agraviados. Concluyó que los errores del Ministerio Público pueden ser advertidos por el juez de oficio para realizar el saneamiento de la acusación. Argumentos de la Fiscalía. La Fiscalía señala lo siguiente: que operó la precursión respecto a la oportunidad de formular observaciones formales, por lo que esta audiencia tiene por objeto verificar el cumplimiento de las 3 observaciones advertidas por el juzgado, no correspondiendo resolver las observaciones formuladas recientemente por la defensa de Salinas Venegas. El juzgado no ordenó que se identifiquen los medios probatorios por cada imputado, sino por hechos. Sostuvo que en el requerimiento subsanado respecto al delito de falsificación de documentos se identifican los elementos de convicción por hechos e imputados. La cuantía de la pena no fue observada en su oportunidad por la defensa. Se cumplió con analizar la reparación en el requerimiento subsanatorio, fundamentando los elementos de la responsabilidad civil. Añadió que se subsanaron las observaciones advertidas en la resolución del 27 de mayo del 2025. Las demás observaciones recientemente propuestas por la defensa de Salinas Venegas no resultan atendibles en tanto en la casación 53-2010 Piura, en hecho similar, señaló que las observaciones deben ser formuladas en el plazo de 10 días para que sean debatidas y resueltas en audiencia preliminar, por lo que no pueden formularse recién en dicha audiencia, porque se afectaría el derecho a la igualdad de armas del Ministerio Público. Las observaciones que se pide realizar de oficio ya fueron evaluadas en la resolución del 27 de mayo del 25. Concluyó que el requerimiento subsanatorio garantiza plenamente el ejercicio del derecho de defensa de los acusados, conteniendo una imputación necesaria, así como los elementos de convicción y medios probatorios de sustento. Posición de la Procuraduría Pública manifestó que no hay nada que agregar a lo indicado por el Ministerio Público. El estadio procesal es el de evaluar si se cumplió con subsanar el requerimiento acusatorio conforme lo ordenado en la resolución 25 del 27 de mayo del 25. La presentación de un requerimiento fiscal orientado a subsanar su acusación primigenia no reabre la oportunidad para presentar nuevas observaciones formales. El artículo 351 del Código Procesal Penal contempla un plazo perentorio para presentar, entre otros, observaciones contra una acusación fiscal, plazo que precluyó en su oportunidad, por lo que las nuevas observaciones formuladas por la defensa de Salinas Venegas devienen improcedentes. La defensa de Salinas Venegas sustenta además que no se subsanó la acusación porque no se individualizaron los elementos de convicción y medios de prueba por cada acusado. Al respecto, se deberá considerar que en la resolución número 25, al evaluar las observaciones formuladas oportunamente, se indicó que el artículo 349.1, literales B y C del Código Procesal Penal, no exigía que los nuevos elementos de convicción o medios de prueba sean expuestos por separado respecto a cada acusado, y que era suficiente la exposición de los elementos de convicción y medios de prueba en función de cada hecho individualizado. De la revisión del requerimiento subsanatorio se observa que en el acápite 5, elementos de convicción que vinculan a la parte investigada con los hechos imputados, se identificaron, entre otros y por separado, los elementos de convicción que se ofrecían contra el acusado Salinas Venegas y otros, en torno a la imputación en su contra por el delito de falsificación de documentos. Hacer documentos públicos falsos, literal A del acápite 5.
Asimismo, se identificaron los elementos de convicción ofensivos respecto al acusado Salinas Venegas en torno a la imputación en su contra por el delito de falsificación de documentos o uso de documentos privados falsos, literal G de la capítulo 5. En el capítulo 8, medios de prueba ofrecidos se identificaron, entre otros y por separado, los medios de prueba que se ofrecían contra el acusado Salinas Venegas y otros en torno a la imputación en su contra por el delito de falsificación de documentos, ser documentos públicos falsos, literal A de la capítulo 8. Asimismo, se identificaron los medios de prueba ofrecidos respecto al acusado Salinas Venegas en torno a la imputación en su contra por el delito de falsificación de documentos, uso de documentos privados falsos, literal G de la capítulo 8. La revisión de los capítulos 5 y 8 del requerimiento subsanatorio permiten observar que los elementos de convicción y los medios de prueba respecto a los acusados fueron ofrecidos en función de cada hecho investigado, identificando a los acusados que están comprendidos en cada hecho imputado. En el capítulo 7, determinación de la reparación civil del requerimiento subsanatorio, se observa que se cumplió con fundamentar por escrito la reparación civil que se pretende, específicamente respecto al acusado Salinas Venegas y de los delitos que se le imputan. Falsificación de documentos en las modalidades A, hacer documentos públicos falsos, y B, uso de documentos privados falsos. Se advierte además que sobre los montos solicitados en el requerimiento subsanatorio se sustentan los elementos de la responsabilidad atribuida, específicamente en torno al daño moral que se le atribuye haber ocasionado a los presuntos agraviados. La discrepancia que se pudiera tener respecto a la pretensión civil propuesta no corresponde ser dilucidada al efectuarse una evaluación formal sobre el cumplimiento de tal requisito legal de la acusación, toda vez que el examen se circunscribe a verificar si el requerimiento contiene el monto de la reparación civil solicitado y los fundamentos que se consideraban pertinentes para sustentarlo. Séptimo, en el requerimiento subsanatorio capítulo 5, imputación específica de los hechos, grados de participación y circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, numeral 5.2, tipificación literal A, falsificación de documentos, se exponen las razones por las cuales se atribuye a la acusada Milagritos Elizabeth Vera Maguiño, entre otros, el delito de uso de documentos públicos y privados falsos, cuando la formalización de la investigación preparatoria solo fue por el respectivo delito de uso de documentos públicos falsos. En tal sentido, se cumplió con subsanar tal extremo de la acusación frente a una observación formal realizada, correspondiendo que en el estadio procesal pertinente se efectúe la evaluación de mérito respecto a ese extremo del requerimiento acusatorio. Asimismo, siendo que se presentó un único requerimiento acusatorio subsanatorio que cumple con lo ordenado en la resolución 25 del 27 de mayo del 25, corresponde tener por subsanada la acusación fiscal. El juez de investigación preparatoria es el encargado de realizar el control de legalidad de la acusación fiscal, esto es verificar la concurrencia de los presupuestos legales que autorizan la acusación fiscal, ese y no otro en su ámbito funcional. El procedimiento de la etapa intermedia consta de dos fases, oral y escrita. Las distintas posibilidades que tiene el juez de la investigación preparatoria frente a la acusación fiscal pueden completarse luego del trámite de traslado a las demás partes, nunca antes, fase escrita, y de la realización de la audiencia preliminar, fase oral, que plasma la vigencia calificada de los principios de oralidad y consentación. El control formal es previo a toda posibilidad de análisis de mérito de la acusación. Es así que el artículo 352.2 del Código Procesal Penal precisa que se advierten defectos que importan el incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3491 del acotado código, en una discusión que debe proceder al análisis de los demás aspectos que deben tratarse en la audiencia preliminar. Lo pertinente es suspender la audiencia para su debida subsanación, luego de lo cual debe reanudarse. Las partes, en particular la defensa, tienen la posibilidad de hacer un control formal de la acusación, es decir, dar cuenta, por ejemplo, de omisiones relevantes en la acusación, indefinición en el título de imputación, insuficiencia o contradicción en la identificación de los acusados, insuficiente individualización de los acusados con relación a los hechos objetos del proceso, o confusión en los tipos penales invocados. Se trata, por tanto, de errores o insuficiencias en la debida motivación de la acusación. En el caso concreto, las partes tuvieron la oportunidad de formular las observaciones de su oportunidad, las cuales fueron amparadas parcialmente en la resolución 25 del 27 de mayo del 25, que ordenó al Ministerio Público subsanar las observaciones que virtió. La subsanación fue realizada con requerimiento fiscal del 4 de junio del 25. Sin perjuicio de ello, este juzgado lo que hago es una relación de todo lo que contiene el artículo 349 del Código Procesal Penal. Décimo, efectuado un análisis del requerimiento acusatorio subsanatorio, se observa que se satisface la exigencia del artículo 349, numeral 1, literal A del Código Procesal Penal, toda vez que en el capítulo 2, identificación de las partes, se cumple con consignar los datos que permiten identificar a cada uno de los acusados.
Ponce Villarreal de Vargas, Soto Rivera, Flores de la Cruz, Vera Maguiño y Salinas Venegas. El artículo 349, numeral 1, literal B del Código, exige que la acusación fiscal contenga la relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado, con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, y que en caso de contener hechos independientes contemplará la separación y el detalle de cada uno de ellos. En el caso concreto, revisado el requerimiento acusatorio, se observa que se ha cumplido con dicha exigencia procesal, toda vez que en el acápite 3, descripción de los hechos atribuidos a los imputados, se exponen las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores respecto a los hechos en materia de acusación. Asimismo, en el acápite 5, imputación específica de los hechos, grado de participación y circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, se efectúa la imputación específica respecto a cada uno de los hechos en materia de acusación fiscal, identificando cada delito imputado, su tipificación y la participación que se atribuye a cada acusado. El requerimiento subsanatorio también individualiza los elementos de corrección, acápite 5, y los medios de prueba, acápite 8. En razón de cada uno de los hechos imputados, identificando cuáles son los acusados comprometidos respecto de cada hecho y los elementos de convicción y medios de prueba respecto al mismo, describiendo la prueba pericial, prueba testimonial y prueba documental ofrecida, exponiendo las razones justificantes de su conducencia, pertenencia y utilidad, así como los puntos sobre los que versará. El Ministerio Público, además de indicar el grado de participación de cada acusado, identifica las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, solicita y fundamenta la pena y consecuencias accesorias que considera debe aplicarse a cada imputado, señalando las pretensiones del requerimiento acusatorio. Acápite 6, determinación de la pena, precisando la pretensión civil que le corresponde ser postulada en defensa de los presuntos agraviados que no se han constituido como actor civil. Acápite 7, determinación de la reparación civil. Finalmente, se indican las medidas de coerción dictadas contra los acusados, acápite 9. En general, se observa que efectuada la subsanación de la acusación fiscal, el Ministerio Público cumplió con fundamentar debidamente el requerimiento acusatorio, en especial respecto a los cargos específicamente imputados, su tipificación y demás exigencias del artículo 349.1 del Código Procesal Penal, lo que permite a los acusados ejercer debidamente su derecho a la defensa. Si bien durante los debates realizados sobre las relaciones formales y el requerimiento subsanatorio pudieran existir discrepancias de las partes con lo fundamentado en la acusación fiscal, incluyendo cuestionamientos a la forma como la Fiscalía determinó la pena y la reparación civil, ello no corresponde ser evaluado en etapa intermedia al efectuar el preliminar control formal de la acusación fiscal. Decisión por los fundamentos expuestos del Juzgado Supremo resuelve declarar improcedentes las observaciones formuladas por la defensa del investigado Julio César Salinas Venegas. Tener por saneado el requerimiento acusatorio conforme al requerimiento acusatorio subsanatorio del 4 de junio del 25, notifique con su lectura en audiencia pública y prosígase con el trámite. Se ha declarado, pues, procedente las observaciones y se tiene por subsanada la acusación fiscal. Así que proseguiremos con el paso siguiente, que es, digamos, las prescripciones, las excepciones que se han interpuesto. Por parte de la señora Vera Maguiño y del señor Soto Rivera, excepción de prescripción. Y por parte de la defensa de la señora Flores de la Cruz, que no es una excepción, pero también es un argumento que íbamos a verlo acá, el nevis in idem. Doctor Pérez, ¿podemos comenzar para revisar estas? A ver, ¿sí, doctor Malkin? Sí, señor magistrado, mi persona también había postulado una excepción de prescripción y su despacho en la sesión anterior indicó de que todos iban a exponer en esta audiencia. Y bueno, parte del sobreseimiento, ¿no? Ah, ya, pero eso lo ha presentado usted con el sobreseimiento, con la subsanación. Ya está fuera del plazo. Eso tenía que haberlo presentado usted, doctor, cuando se formuló, le corrió el traslado del requerimiento acusatorio. Señor magistrado, si es que no tendríamos pues nosotros si se le corre traslado al Ministerio Público para casualmente para que pueda subsanar Observaciones. las observaciones, pues casualmente pues en la imputación misma es lo que no se tenía claro, es lo que ya ha subsanado. Ahora, esta defensa entiende, señor magistrado, al ser pues una prescripción y estando pues en este estadio procesal, siendo su despacho un juez de garantías, o sea, se debería permitir
por el tipo de excepción que se está presentando, poder exponerlo para que su despacho resuelva y no vaya pues a un juzgamiento, un proceso que evidentemente es escrito. Entonces entendemos que esta defensa entiende de que su despacho, hacer un de garantías en esta etapa intermedia, su despacho sí podría, ¿no? O sea, permitir que esta defensa pues pueda exponer y su despacho pues tendrá que resolver. Doctor Pérez, su opinión sobre lo planteado por el... Sí, justamente, señor juez, en función a la lógica argumentativa en la resolución antes expuesta, en esa misma línea, no sería procedente debatir la prescripción deducida por la defensa técnica del señor Salinas Venegas, tanto más que, como usted bien ha referido al letrado, Malqui Barrera lo debió de presentar en su debida oportunidad, es decir, dentro del ámbito del derecho procesal, dentro del ámbito del proceso en sí, del proceso penal, existen pues estadios procesales netamente preclusivos. Sin embargo, es también cierto que las defensas ya de, eh, de la señora Milagros Elizabeth Maguiño y el señor Daniel Eduardo Soto Rivera, en su oportunidad, efectivamente, se han deducido o han solicitado la excepción de prescripción. Nada obsta a su judicatura que de oficio incluso pueda pues advertir respecto a los otros imputados, pero eso no da pie de ningún modo que se le pueda permitir a la defensa alegar respecto pues a una excepción de prescripción no planteada en su debida oportunidad. Razón por la cual consideramos que no debería ser expuesta su pretendida excepción que plantea. Gracias. Doctor Malqui, ¿algo más que agregar? No, señor magistrado, bueno, dejamos al criterio de su despacho que pueda, pues, en función también al pues de garantías que corresponde, que inclusive usted despacho de oficio podría dar, pues, si usted denota que efectivamente esta es una prescripción, no necesita ni siquiera realizarle esta defensa. O sea, lo que se tiene que tener, señor magistrado, es que hay una etapa procesal que es la manera de saneamiento procesal en esta etapa intermedia, donde tiene que ver con los defectos formales y las cuestiones sustanciales para pasar un estadio, para cambiar el estadio de un juicio oral. Entonces, resultaría pues ilógico que si se tiene una prescripción que también se puede dar en el juicio oral, se puede dar en cualquier estadio. Entonces esta defensa entiende que su despacho sí debería permitir oralizar y que su despacho tiene a bien declarar fundada o infundada nuestro herramienta de prescripción. Solamente ellos ya me quitaron, estamos a sus criterios. Gracias. Gracias, doctor. ¿Algo más, doctor Pérez? Ninguna más, señor juez supremo. Vamos a resolver. Bueno, efectivamente, como es de verse, con el escrito de subsanación, con el escrito presentado por la defensa del señor Salinas Venegas, luego que la Fiscalía presentara la subsanación a las observaciones que se hicieran en las sesiones pasadas, formuló también la excepción de prescripción que ahora señala la defensa debería sustentar. Sobre el particular, el artículo 350, la regla procesal establece que luego de notificado el requerimiento de acusación, las partes pueden, entre varias herramientas que tienen, deducir excepciones, por un lado, y pedir, observar la acusación fiscal por defectos formales y también pedir el sobreseimiento y ofrecer pruebas, ¿no? Todo ello dentro del marco del plazo que se concede de 10 días para que la defensa pueda formular estos instrumentos, estas herramientas que le concede el código. Como es de verse de lo que hasta el momento se ha trabajado en estas sesiones, las defensas han tenido la oportunidad, como lo han hecho, de formular excepciones y también sobreseimientos, ¿no?
Los plazos precluyen, son plazos preclusivos. La Fiscalía cumplió con subsanarlos y es después de esa subsanación o en el intermedio de esa subsanación que la defensa ha interpuesto una excepción de prescripción. Igualmente, establece el código que el juez de oficio, si considera, como también lo señala la defensa, que este caso ya habría prescrito, ¿no? Deberá pues declarar la prescripción, porque no se puede continuar a un proceso, a un caso que no va a tener fin porque los plazos ya vencieron. Precisamente esa es la idea, ¿no? Que esta sea una etapa de saneamiento de la acusación, del proceso, del caso, para ver si pasa o no a juicio. Dicho ello, toda vez que la etapa ya precluyó para que se puedan hacer observaciones o solicitar excepciones, este juzgado considera que se debe declarar improcedente lo solicitado, sin perjuicio de que, evaluados incluso los argumentos de las prescripciones que han solicitado otras defensas, tome el juzgado una decisión sobre el caso. Dicho ello, vamos a escuchar, voy a ver con quién comenzamos con la excepción de prescripción. La defensa del señor Soto. Doctora Stacy, ¿no? Sí, doctor. Ya, lo escuchamos, pues tiene 10 minutos. No, doctor, es breve la solicitud de prescripción que está presentando. A ver. A ver, un segundo, por favor. Ya, ok. Señor magistrado, de conformidad con el artículo 350, numeral 1, literal B, la defensa del señor Soto Rivera formula la excepción de prescripción, ¿no? A fin de que se extinga la acción penal y se ordene el archivo con relación a este delito de falsa declaración y procedimiento administrativo, ¿no? Conforme a los fundamentos que voy a pasar a exponer. De la investigación, señor magistrado, se tiene pues que se está investigando, se está procesando por este delito de falsa declaración y procedimiento administrativo respecto del hecho 6, ¿no? Se tiene que la imputación específica que realiza el Ministerio Público es que mi patrocinado, con fecha 3 de abril de 2017, concurrió a una sesión del Congreso, específicamente a la sesión ordinaria novena, a la novena sesión, ¿no? En el periodo parlamentario 2016-2018. En esa sesión, señor magistrado, mi patrocinado, según refiere el Ministerio Público, señaló que él sí conoció a la señora Yesenia Ponce Villarreal de Vargas, ¿no? En el cuarto y quinto grado de secundaria, en el año 95 y 96, porque él fue el director de ese colegio y trabajó en ese colegio, me refiero al colegio Toribio Usuriaga, ¿no? Señalando que la señora Yesenia Ponce fue su alumna de matemáticas, ¿no? El Ministerio Público tipifica esta conducta en el artículo 411 del Código Procesal Penal, que es el de falsa declaración en procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, ¿qué dice el Código Penal con relación a la prescripción? Nos dice, el artículo 80 del Código Penal nos dice que la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por ley para el delito, ¿no? En este caso, señor magistrado, también aplicando lo que dice el artículo 83, ¿no? La acción penal prescribe en todo caso en un tiempo transcurrido y sobrepasa en una mitad más al plazo de prescripción, al plazo ordinario de prescripción, ¿no es cierto? Sin embargo, también el artículo 84 del Código Penal señala ya que el plazo máximo, pues, no, de suspensión, de prescripción, no debe ser mayor a un año. Entonces, haciendo un análisis, señor magistrado, de esto de acá, ¿no? Y en el supuesto de que ya se ha precisado las fechas en que se habrían o consumado o ocurrido este delito, según el Ministerio Público, según la tesis del Ministerio Público, ¿no? Este tipo penal o este delito se habría cometido el 10 de marzo del 2017, ¿no? Entonces, en ese sentido, la defensa considera que este delito prescribe, ¿no? Según nuestra legislación, el 9 de marzo del 2024, ¿no? A la actualidad, pues, señor magistrado, ya habría pasado más de 7 años. En ese sentido, para la defensa, ya estaría operando lo que es la prescripción ordinaria y la prescripción extraordinaria. En ese sentido, debe declararse procedente nuestro pedido y debe disponerse el archivo definitivo del proceso del magistrado.
Gracias. Eh, Todavía no, eso es todo, muchas gracias. escuchamos, doctora, la defensa de la señora Vera Maguiño. Doctor, disculpe, ¿puede ser de manera individual, por favor? Y preferiría que sean las dos para yo poder trabajar las dos juntas, doctor, si no le molesta, porque son lo mismo, no es prescripción. Sí, sí, sí. Bueno, ok, Y ya luego usted hace por cada uno. Si ve que hay diferencias, ¿no? Adelante, doctor Rodríguez. Sí, Sí, muchas gracias, señor juez. Sí, magistrado, voy a oralizar la excepción de prescripción presentada por la defensa técnica particular anterior, ¿no? La excepción se plantea en base al inciso B del artículo 350, excepción de prescripción de la acción penal por el delito de falsa declaración del procedimiento administrativo. Esto es por la subsanción típica del artículo 411 del Código Penal, donde se establece el marco punitivo, una pena no menor de 1 ni mayor de 4 años. Los hechos materia de imputación que se habían dado para este subsunción típica es que se había ocurrido el día 3 de abril del año 2017, donde la señora Bella Maguilla, en su declaración ante la 9ª sesión ordinaria de la Comisión del Congreso, Comisión de Ética del Congreso de la República, habría precisado de que manifestó que desde el año 1994 a 1998 la institución educativa Niño de Belén tuvo convenio con la institución educativa Mariscal Toribio de Luzuriaga, lugar donde habría pues cursado estudios la señora Yesenia Ponce Villarreal de Vargas, estudios secundarios. Con respecto a estos hechos fácticos, pues, el Ministerio Público plantea ya la falsa declaración del procedimiento administrativo. En ese sentido, como el espacio para hacer el control de la prescripción, partiríamos desde el 3 de abril del año 2017, teniendo en cuenta que la prognosis de la pena, el espacio punitivo es de 1 a 4 años, la prescripción ordinaria correría desde el 3 de abril del año 2017 y cumpliría el 3 de abril del año 2021, más la prescripción extraordinaria 2 años sería el 3 de abril del año 2023 y la extensión del plazo de 1 año, conforme al artículo 84, que no debe pasar más de 1 año, según el artículo 1 del artículo de la ley 31.751, que modifica el artículo 84, el 25 de marzo de 2023, el plazo extensivo habría vencido pues el 3 de abril del año 2024. A la fecha, la acción penal, señor magistrado, conforme al artículo 80, 83 y 84, a la fecha pues ha prescrito más de 1 año, ¿no? Con todo el plazo extensivo. En ese sentido, en el caso concreto, estamos en un delito común, ¿ya? Además, no estamos en un delito de organización criminal o corrupción de funcionarios, como así lo trabaja el Acuerdo Plenario 3/2023. Por lo tanto, en el caso concreto, consideramos que el caso ya está prescrito. Solicitamos que se declare fundada y que se archive en este extremo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Perdón un ratito, doctor Pérez, que me queda una fecha del doctor Astasi. Doctor Astasi, usted me ha dicho de que la falsa declaración, o sea, dio una fecha 10 de marzo del 17 o 6 de marzo. La sesión del Consejo de Comisión de Ética que hemos citado fue el 3 de abril de 2017 y es en esa fecha en donde se habría cometido el delito. El 3 de abril. De 2017. Ya, y esta fecha que luego dio usted otra fecha, en marzo. Sí, son 2 sesiones, entiendo a lo que el señor puede declarar. Ya, pero la que ustedes hablan es el 3 de abril. Sí, 3 de abril. Ya, ok, listo. Gracias. Doctor Pérez, tiene el uso de la palabra. Sí, muchas gracias, señor magistrado. Bien, vamos a digamos, empezar con el señor Daniel Eduardo Soto Rivera. Considerando pues el tipo penal previsto en el artículo 411 del Código Penal, combinado en su extremo mínimo o en su extremo máximo con una pena de 4 años de pena privativa de libertad,
ello para efectos del cómputo de la prescripción. Bien, en relación a los plazos de prescripción, de conformidad con el artículo 80 y 83 del Código Sustantivo Penal, la prescripción en su forma ordinaria procede cuando la acción penal prescribe en un tiempo al máximo de la pena fijada por la ley respecto a un delito. En tanto, en su forma extraordinaria, prescribe cuando el tiempo transcurrido sobrepasa una mitad al plazo ordinario de prescripción. A ello se debe agregar las instituciones de interrupción y también de la suspensión del plazo de la prescripción. La primera, se dice en el artículo 83 del Código Penal, que prevé la institución de la interrupción de los plazos procesales por actuación del Ministerio Público o de las autoridades judiciales, o la comisión de un nuevo delito doloso, en cuyos casos quedan sin efecto el tiempo transcurrido. Mientras la segunda, regulada en el artículo 339.1 del Código Procesal Penal, establece la suspensión como efecto inmediato de la formalización de investigación preparatoria. En el caso en concreto, el hecho imputado a Daniel Soto Rivera por falsa declaración en procedimiento administrativo aconteció el 3 de abril del 2017. Habida cuenta que mediante disposición número 2 de fecha 15 de enero del 2018, se dio inicio a la investigación preliminar disponiéndose a practicar diversas diligencias. Es con esa actuación del Ministerio Público con la cual se interrumpió la prescripción de la acción penal. Es así que luego la causa fue formalizada el 17 de julio del año 2020, ampliada el 20 de mayo del 2021 y luego el 14 de febrero del 2022, la cual se realizó pues la reconducción de los tipos penales. Por consiguiente, operó la suspensión de los plazos de prescripción de la acción penal. Atendiendo pues a los plazos de prescripción establecidos en el artículo 80-83 del Código Penal, corresponde considerar su forma extraordinaria, con lo cual la acción penal, señor juez, aún se encuentra vigente, dado que si se suspende el año 2020 a partir de la formalización, más que de la persona en sí, sino de los hechos globales que incriminan también al imputado, pues serían 6 años, más aproximadamente 3 años entre el inicio de mejor dicho, de los hechos y la formalización, un aproximado de 3 años. Es decir, más o menos, aproximadamente, prescribiría esta causa respecto al imputado Soto Rivera el año 2029. Ahora bien, en cuanto a lo regulado por el artículo 84 del Código Penal, sobre la suspensión de la prescripción, no mayor a 1 año, como bien advertido, la Corte Suprema de la República, mediante Acuerdo Plenario 5/2023, estableció que el plazo fijado en el precepto normativo resulta desproporcionado e inconstitucional al atentar contra los principios y valores de la justicia, por lo que rige lo dispuesto, pues, en el Acuerdo Plenario 3/2012-116. Y en todo caso, la regla ya asumida en esa ocasión, en la aplicación del artículo 84 del Código Penal, como límite a la suspensión del plazo de la suspensión de la acción penal. Asimismo, incluso si no se tendría como referencia este acuerdo plenario y solamente el dispositivo legal, con esta modificatoria ya conocida, incluso tampoco operaría el plazo prescriptorio, razones pues por las cuales debe ser rechazado, declarándose infundada la prescripción deducida por el señor Soto, por la defensa del señor Soto Venegas. Ahora bien, respecto a la imputada Milagritos Elizabeth Mera Magniño, igualmente es el mismo tipo penal, la fecha también es el 3 de abril del año 2017, en ese mismo sentido, se abrió investigación con la disposición número 2, el 15 de enero del 2018,
en la cual se inició diligencias preliminares, también se formalizó investigación preparatoria el 17 de junio de 2020, ampliada el 2021 y reconducida mediante disposición del 14 de febrero de 2022, reconducida obviamente los tipos penales, ¿no? En ese mismo sentido, señores jueces, señor juez supremo de investigación de preparatoria, no ha operado, o en todo caso ha operado pues la suspensión de plazos de prescripción de la acción penal, es así atendiendo los plazos de prescripción establecidos en el artículo 80 y 83 del Código Penal, corresponde considerar su forma extraordinaria, con lo cual pues la acción penal, aún atendiendo pues a la suspensión de la prescripción a través de la formalización de investigación preparatoria, también en ese mismo sentido, aproximadamente el año 2029 operaría recién la prescripción, razones por las cuales también consideramos que se debe declarar infundado la solicitud de excepción planteada por la defensa técnica de la procesada Vera Marina. Terminado, señores. Doctora Astasia, tiene uso de la palabra 5 minutos. No, señor magistrado, bueno, nosotros nos ratificamos en nuestro pedido y asimismo, pues, lo único que nosotros pedimos es que se haga efectivo lo que ya está en el Código Penal, ¿no? El Código Penal establece que el plazo de suspensión máximo es de 1 año, ¿no? Entonces, lo único que hay que aplicar acá es que se haga efectivo el artículo 84. No podemos decir que hay un acuerdo plenario y que se deba desconocer el artículo 84. Se debe respetar lo que está establecido, señor magistrado. En ese sentido, nosotros nos ratificamos en nuestro pedido. Gracias, doctor. Doctor Rodríguez. Sí, muchas gracias, señor magistrado. Sí, magistrado, en principio el Ministerio Público nos hace varios planteamientos, ¿no? Que, bueno, se interrumpiría el plazo porque el 13 de enero del año 2018 se dispuso la investigación preliminar, pero los hechos son el 3 de abril del año 2017. Y para contabilizar la prescripción tiene que ser del 3 de abril del año 2017. Luego nos dice, el 17 de junio del año 2021 se formalizó la investigación. Y luego se reconduce el 14 de febrero del año 2022. Por lo tanto, se formaliza. En ese sentido, al haberse formalizado, bueno, se suspende, ¿no? Al respecto, señor magistrado, y nos dice, bueno, que no se podía plantear la prescripción porque el acuerdo plenario 3-2023 habría declarado su inconstitucional. Al respecto, preciso, señor magistrado. Primero, el señor fiscal no nos ha planteado y no ha planteado a su despacho que se haga un control difuso de la norma. Porque el artículo 84, modificado por la ley 31.751, está vigente. Y todos sabemos que la constitucionalidad de una norma se presume y la inconstitucionalidad tiene que demostrarse vía control difuso. Pero en este caso no nos ha planteado. Por lo tanto, la constitucionalidad de esa norma se presume. Ahora, haciendo un análisis del acuerdo plenario, al parecer lo hemos hecho en otra sesión con su despacho o en otras salas, si analizamos muy bien el acuerdo plenario 3-2023, donde todos los jueces supremos analizan la constitucionalidad de esta norma, ellos jamás precisan que los delitos no deben de prescribir. Ellos hacen un análisis donde para los casos de corrupción y crimen organizado, casos complejos, esta norma del artículo 84 podría ser inconstitucional, nos dicen. Y hacen una comparación, porque lo he leído bien en ese acuerdo plenario, hacen una comparación con el derecho comparado inclusive. En otros países como Chile, Colombia, Alemania, tiene una diferenciación para la prescripción entre 2 años a 4 años, ¿no? Lo que en nuestro derecho nacional no se ha hecho, dice
la sala suprema, la Corte Suprema. No se ha hecho. Debería haberse hecho esa diferenciación para los casos más complejos, como lo ponen en Alemania y Chile, que es el más cercano, a 3 años como plazo máximo. Pero ellos lo que cuestionan que esta norma es para los temas de corrupción y crimen organizado. En el caso concreto, señor magistrado, no estamos en un caso complejo, no estamos en un caso de organización criminal y no estamos en un caso de corrupción de funcionario. Estamos en un delito de delitos comunes. Por lo tanto, pese a que el señor fiscal no ha planteado formalmente la inconstitucionalidad para que no se aplique, señor juez, es absolutamente viable en el caso concreto que este caso sea prescrito. Y la contabilización tiene que ser del 3 de abril del año 2017, porque el artículo 84 dice, en el último párrafo, en ningún caso dicha suspensión será mayor a 1 año. Por lo tanto, el plazo ordinario más sumado el extraordinario, más el plazo ampliatorio de 1 año dado por la ley 31.751, ha vencido el 3 de abril del año 2024 y ahora ya estamos ya en el año 2025. Ya prescribió con toda la extensión inclusive más de 1 año. Y esto, señor magistrado, se debe declarar fundada por un principio también de seguridad jurídica. Por lo tanto, solicito respetuosamente que se declare fundada la prescripción. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Algo más que agregar, doctor Pérez, para concluir? Sí, señor juez supremo. Bueno, sí, la referencia que hace, bueno, vamos a empezar por el, bueno, ambas tienen el mismo planteamiento respecto a esta modificatoria de la norma en cuanto a la suspensión del plazo de la prescripción, solamente por el plazo o el término de 1 año, ¿no? Sí existe una norma, incluso una norma de interpretación que dio el Congreso del año 2024. Sin embargo, ya la Corte Suprema, el año 2025, hay una casación, la casación 3126-2024 Huánuco del 29 de abril del año 2025, indica, página 9, que según el artículo 339, numeral 1 del Código Procesal Penal y la jurisprudencia penal, se suspende la prescripción de la acción penal por un tiempo acumulado equivalente al plazo ordinario de prescripción más una mitad. Juicio formalizado el 2020. Plazo ordinario 4, más la mitad 2. En esa lógica, 2026. Estamos en 2025. Todavía no ha prescrito. Pero, si sumamos, digamos, si deducimos entre, como es ordinaria, el momento en el cual se formalizó, entre el hecho y la formalización, cabría 3 años más. Por eso es 26 más 3, 29 años. Siguiendo con esta jurisprudencia, hacen alusión, indica, conforme a lo establecido en el acuerdo plenario número 1/2010, el acuerdo plenario 3/2012, y finalmente siguen aplicando el año 2025, después de las leyes expedidas por el Poder Legislativo, el acuerdo plenario 5/2023. ¿No? En ese sentido, la jurisprudencia nacional, y la aplicación como referencia, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, pues es todavía de aplicación, consideramos vinculante, salvo que exista una motivación y se aparte de ese acuerdo plenario, el acuerdo plenario 5/2023. Razones por las cuales, señor juez supremo, insistimos en que se declare infundada, pues, las excepciones planteadas por las defensas técnicas, bueno, las que han disertado. Gracias. Gracias, doctor. Vamos a pasar a escuchar sobre el nebis in idem planteado por la defensa de la señora Flores. Con su venia, señor magistrado, la defensa de la señora Camerluza Flores de la Cruz, planteamos la aplicación del principio constitucional nebis in idem por contar con una sentencia firme. Pero a la vez también hemos planteado la excepción de cosa juzgada, doctor, en el punto 2, 1.2. Los 2 en 1 hemos planteado. Basamos nuestro marco legal en el artículo 6, inciso 1, literal C,
concordante con el artículo 3 del título preliminar del Código Procesal Penal, que el mismo que precisa, nadie podrá ser perseguido o procesado por el mismo delito. Lo mismo tiene marco constitucional en el artículo 239, inciso 13, el principio no bis in idem, ¿no? Doctor, nosotros contamos ya con sentencia obtenida en un juicio ante la Corte Superior de Ventanilla. Tenemos la sentencia absolutoria de resolución 12 que se presentó de fecha 25 de abril de 2024, ¿no? Que fue emitida por el juzgado penal unipersonal transitorio de Puente Piedra, la misma que absolvió a mi patrocinada, la señora Carmen Rosa Flores de la Cruz. Y tenemos también la sentencia de segunda instancia, mediante resolución 18, de fecha 14 de febrero de 2025, justamente este año, justamente nos llegó justamente el lapso del tiempo que hubo justamente para presentar la excepción. Nosotros hemos cumplido, doctor, y consideramos que esta excepción debe plantearse o debe considerarse fundada y por tanto debe ser extinguido el principio persecutorio, porque los tres elementos están aquí, doctor. La triple identidad. Es la misma persona, la señora Carmen Rosa Flores de la Cruz, la misma que ha sido procesada en calidad de coautora con el señor... Salinas Venegas. No, Soto Rivera. Soto Rivera. Sí, los dos fueron procesados en Ventanilla, doctor, porque no tenían el marco de ser congresistas, es decir, no tenían la protección. A ellos se les jugó como un tercero. En un escrito de fecha mayo, doctor, yo ingresé ahí el requerimiento y ingresé, pues, había un oficio que la Fiscalía de Puente Piedra pidió que se adjunte todo en un solo proceso, pero la Fiscalía de Lima le dijo que no y lo regresó. Yo he adjuntado la disposición, doctor. Está un escrito, está ahí. Doctor, ingresando ya al tema de la identificación, tenemos, doctor, que el artículo 7 del título preliminar es claro. La identidad de la persona perseguida penalmente, en este caso, el expediente 5569-2019, de su sanación de fecha 7 de noviembre del 2023, es la señora Carmen Rosa Flores de la Cruz. Y en la acusación, en el requerimiento, en la aclaración, modificación e integración de la acusación de fecha enero de este año 2025, también pues en el punto 2, indicación de la parte, es la misma señora. En identidad de la conducta incriminada, tenemos lo mismo, doctor. En el requerimiento en el expediente 5569-2019, de fecha 7 de 2023, es la misma, la imputación es la misma. Se le imputa a la señora el haber participado en la elaboración de documento público, que es un certificado. Ello a mérito de qué? De que aparece un sello de la señora, un sello de la señora como secretaria. Doctor, en cuanto a la identidad del fundamento jurídico que sustenta la procedura penal, doctor, nosotros en uno y otro el artículo que se cita es el 427 del primer párrafo del Código Penal. Se le atribuye la calidad de coautora. Es decir, que ella hubiera elaborado, doctor. Nosotros, doctor, consideramos que bajo estos principios se cumpliría pues la triple identidad. Y al cumplirse la triple identidad, nosotros consideramos que debe fundarse fundado la excepción de cosa juzgada. Toda vez que la señora ya ha sido juzgada, ya ha subido un juicio anteriormente, doctor. ¿Ya terminó, doctor? Sí, doctor, sí. Ya. Según entiendo, a su patrocinada le juzgaron en Ventanilla, me dice, ¿no? Doctor Chutas, en Ventanilla, ¿no? Sí, el juzgado es el juzgado penal unipersonal transitorio de... Pertenece a la Corte de Ventanilla, doctor. Ya, en primera y segunda instancia. Sí, en primera instancia y en segunda instancia fue la Sala Penal de Apelaciones de Puente Piedra, que también pertenece a la Corte de Ventanilla. Ya, y la sala confirmó la sentencia de primera instancia. Confirmó y absolvió a la señora Carmen Rosa Flores de la Cruz. ¿Por los mismos hechos? Lo mismo, doctor. Los hechos son los mismos.
es el 427. Pero solo se procesó a la señora Flores de la Cruz. No, se procesó a la señora Carmen Flores de la Cruz y también al señor Soto Rivera, a los dos. Ya, y a los Pero dos. el señor Soto Rivera no. No, el señor Soto Rivera no se presentó. Solamente nosotros hicimos la defensa. Ok, gracias. Doctor Pérez tiene el uso de la palabra. Sí, muchas gracias, señor juez. Creo que hay un poquito de, digamos, una información nebulosa que lo vamos a aclarar. Un momentito, por favor. Bien. Como bien hemos escuchado, la defensa de Carmen Rosa Flores de la Cruz ha formulado una observación sustancial, deduciendo la excepción de cosa juzgada, argumentando que sobre la misma causa, objeto de imputación, se expidió una sentencia absolutoria, la misma que ha sido confirmada por el órgano de segunda instancia. La cosa juzgada, referida a una resolución firme, tiene efectos prácticos en su eficacia, dado que la persona favorecida con un auto de sobreseguimiento o sentencia de absolución nunca más podrá ser objeto de investigación o sanción por un mismo hecho. De auto se advierte que el hecho atribuido a la procesada Carmen Rosa Flores de la Cruz, conforme se tiene de la sentencia, primera y segunda instancia, aludidas en el expediente 5569-2019, concretamente es la elaboración de un documento falso referido específicamente, ¿no?, al certificado oficial de estudios serie número 191591. Repito, es el certificado oficial de estudios 191591. Mientras que este caso, el caso que nos aboca, señor juez supremo, se incrimina a la procesada Flores de la Cruz la elaboración de documentos falsos consistentes en los certificados oficiales de estudio, serie número, página 113 de la acusación subsanatoria, la serie número 191571, 191595, visado, y 191550. Es decir, en el presente proceso penal no se incrimina la elaboración del certificado 191591, conforme debe verse pues con la foja 103, que ya hemos mencionado. Por tanto, no existe pues identidad fáctica, no existe identidad de hechos para alegar un nebis in idem, tampoco pues un pronunciamiento final del órgano jurisdiccional que ampare una cosa juzgada. En consecuencia, señor juez, no opera pues este principio del nebis in idem, debiéndose desestimar la excepción planteada por la defensa de la señora Flores de la Cruz. ¿Tiene uso de la palabra, doctor Chutas? 15, ¿no? Sí, aquí dice, dio cuenta. Doctor, ratificándome lo siguiente, entiendo que la acusación primigenia, que era por el certificado de la señora Yesenia Ponce Villarreal de Vargas, es el certificado justamente por el cual ha sido absuelta mi patrocinada. Entonces, ¿bajo qué criterio, bajo qué forma, si el documento que se supone que es base, no sé, matriz, es considerado, o la absuelven a patrocinada, el Ministerio Público me está ingresando otros documentos? Entonces, yo considero, doctor, que nosotros hemos transcurrido sobre un juicio completo. Bueno, ya hemos culminado ese juicio. Si vamos a ingresar ahora a otro proceso por otros documentos, en su momento el Ministerio Público debió después de considerarlos. Porque yo entiendo que constitucionalmente yo no puedo ser pues en cada momento citado, nuevamente procesado, porque el proceso en sí, este proceso,
es por la señora Yesenia Ponce Villarreal de Vargas. Doctor, me ratifico en mi pedido de que se declare la cosa de excepción de cosa juzgada fundada y se retire a mi patrocinada del proceso, doctor. Gracias, doctor. Doctor Pérez. Bueno, no es una invención, señor juez del Ministerio Público. Los letrados han tenido la debida antelación de revisar desde el inicio la imputación, desde la formalización de investigación preparatoria, desde la acusación, y justamente no es pues sorpresiva la imputación. Página 113. Carmen Rosa Flores de la Cruz elaboró los certificados oficiales de estudio 19-15-71, 19-15-95 visado, 19-15-50, emitido a favor de Fran Ronald Abanto Mejía, Roxana Janet Peña Mejía y Yesenia Ponce Villarreal, respectivamente. En todos estos documentos, Flores de la Cruz impregnó su firma como secretaria de la institución educativa Mariscal Toribio de Luzuriaga. No obstante, no ostentó dicho cargo en el año 2017. Esa es la imputación. Y en modo alguno hacemos referencia al certificado de estudio que alude la defensa, el número 19-15-91, que sí, efectivamente, ha sido materia de juzgamiento en el juzgado, me parece que de Puente Piedra, en Lima Noroeste. Entonces, no existe ninguna identidad fáctica. Eso sería todo, señor juez superior. Ok, gracias, señor fiscal. Habiendo escuchado los argumentos de las defensas de los señores Soto Rivera, Vera Maguiño, respecto de la excepción de prescripción, y los de la señora Flores de la Cruz, respecto de un nebis in idem o cosa juzgada, que solicitan se declare fundada según los términos de los argumentos expuestos en esta tarde. Y los de la Fiscalía, que solicitan se declaren infundadas, toda vez que no se cumplen con los presupuestos legales ni jurisprudenciales respecto de la excepción de prescripción y respecto del nebis in idem o cosa juzgada, que no corresponden con los mismos supuestos fácticos. Dicho ello, voy a fijar la fecha para la próxima audiencia. Un minuto. Ya. Próxima sesión para el lunes 7 de julio a las 3 de la tarde. ...7 de julio, 3 de la tarde. Señor magistrado, no sé si se podía cambiar para el 8. Señor magistrado. El 8 ya no llegamos. Ah, ya. Sí. Ya pediré un apoyo, magistrado. Muchas Ya. gracias. Ok, doctor. Bueno, habiéndose escuchado los argumentos acá expuestos, se va a expedir la resolución en la sesión siguiente, en la que se continuará con el juicio de ser la audiencia de control de acusación de ser el caso. Siendo las 16:35, se concluye la presente sesión. Muchas gracias. Hasta luego. Sí, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Anotado, ¿no? Lunes 7 de julio del 3 de la tarde. Gracias. Hasta luego. doctores. Buenas tardes, hasta luego.